Este podcast llega gracias a... Bienvenidos, soy Federico Castillo y les doy una cordial acogida en Café Ejecutivo Podcast. Recordarles que pueden suscribirse, comentar, compartir, darle like si así lo sugieren. Recibimos a nuestros amigos de Ureval, es una empresa especialista en ingeniería y en arquitectura y vienen a hablarnos de ellos, de las diferentes modalidades y técnicas nuevas que se están dando en el mundo de la construcción dentro de nuestra serie Tendencias Inmobiliarias. Recibo a Jared Valenzuela, que es parte del equipo ejecutivo de Ureval. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias, Federico. Un placer que nos hayas extendido esta invitación aquí a tu podcast. Eso estaba pendiente y queríamos cumplirlo. Sí, claro que sí. Vamos a hablar un poco de ustedes, Ureval, qué tiempo tienen en el mercado y cuáles son las soluciones que ofrecen a las empresas del mundo de la construcción. Bien. Bueno, haciendo un resumen rápido, Ureval es una compañía que tiene aproximadamente 18 a 20 años en el mercado. Es una compañía que su fuerte siempre ha sido diseño y gestión de proyectos destinados a salud, pero comenzamos a diversificarnos, ahí nace el tema de desarrollo y demás. Tenemos otros líneas de negocio, por así decir, pero nuestro fuerte siempre ha sido esa salud y ahora estamos incursionando fuertemente en el tema del desarrollo. ¿Desarrollo en qué sentido? Bueno, ahora mismo estamos abriendo una línea de negocio que es concerniente a un proyecto propio de la compañía, una torre. Entonces estamos dándole forma ahí para... ¿Ya desarrollo urbanístico, apartamentos? No, es una oficina torre. de oficina. Un proyecto habitacional. Entonces, todavía estamos a propio a lanzamiento, pero estamos dándole forma. Es una línea de negocio que abrimos. ¿Por qué se enfocaron en el sector salud? Construcción de hospitales, construcción de clínicas, qué sé yo, quizás laboratorios. Vamos a explicar un poco eso. Bueno, nosotros como compañía comenzamos a enfocarnos en ese rubro porque vimos un nicho importante en cuestión del diseño y construcción de proyectos hospitalarios. Pero aparte de eso, comenzamos a ver algunas deficiencias, si se pudiese decir así, que era concerniente a proyectos que están meramente involucrados a salud, pero lo desarrollaba o lo diseñaba cualquier profesional. Y es bueno partir de que los proyectos de salud son sumamente complicados. Entonces, por no decir uno de los más complicados en torno a diseño. Entonces, entendimos que todavía no había esa, si se pudiese decir, esa educación concerniente a quién debería planificar el proyecto de salud y comenzamos ahí a incursionar. Comenzó a llegar proyectos hace aproximadamente 20 años atrás y hasta el día de hoy tenemos proyectos no solamente aquí en República Dominicana, estamos desarrollando incluso la clínica más importante del país, que es la clínica más alta de Clínica Abreu, va a estar ahí en la Churchill con Rómulo Betancourt. Tenemos proyectos... sí, donde está ahí hay una valla que justamente ellos ponen alguna publicidad sobre equipos médicos, ahí va a haber una torre de Clínica Abreu. Sí, ahora mismo tenemos... Pégate un poco al micrófono para que... Ahora mismo tenemos lo que son 4 niveles soterrados ahí en ese lote y ya posiblemente ellos ya darían su anuncio de cuándo iniciarían, pero estamos ya a ley de catcher, como dicen. A nivel porcentual, ¿ustedes trabajan más con sector privado? No la formulé bien la pregunta. Adelante. A nivel porcentual, sector privado, sector gubernamental, ¿cómo está compuesto? Tenemos una mixtura. Hemos participado en proyectos gubernamentales, pero nuestro fuerte como compañía es privado. Entonces, cuando hablamos de privado, estamos hablando de clínicas. Correcto. Específicamente clínicas de servicios generales, de rayo X, proyectos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, dependiendo de la complejidad, y no solamente, como te comenté, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Mencionaste algo importante, complejidad. Cuando se construye una clínica,
¿tiene los mismos parámetros que cuando se construye un hospital? Va a depender. Lo que determina la similitud entre ambos es su nivel de complejidad. ¿Me explico? Okay. El nivel de complejidad es la cantidad de especialidades que tenga, sí, o la correcto. Cantidad de salas. La cantidad de especialidades. Porque, por ejemplo, ahí, sin hacer un ejemplo rápido, que es los CAC. Los CAC son ambulatorios, pertenecen ahora mismo a temas ya públicos, sí, y tiene una complejidad muy bajita porque es solamente ambulatorio, como le llaman, consulta externa. Okay. O sea, pero si nos vamos a, que te hacía al inicio el tema de la similitud entre negocios, esto mismo, que es lo que es el mundo hospitalario, sí, el diseño hospitalario, fue lo que entendimos que, en base a nuestra experiencia, comenzamos ahí a traer a lo que es el proyecto de desarrollo. Y luego más para adelante pudiésemos desarrollar ese tema. O sea, que no es lo mismo construir, por ejemplo, un hospital pediátrico que un hospital geriátrico u oncológico. No, claro que no. Y ni siquiera, o sea, cada proyecto tiene su característica propia. Y, como te dije, el factor determinante va a ser concerniente al nivel de complejidad del proyecto, siempre va a ser así. Y las características, y lógicamente, aunque son todos del sector salud, el cliente le pone un plus en acorde a su visión. Okay. Hablaste de que están construyendo también fuera del país. ¿Dónde específicamente están depositando los talentos de ahora ustedes? Ahora mismo tenemos un desarrollo en Turcos y Caicos. Hemos desarrollado proyectos en México, hemos desarrollado proyectos en Colombia, hemos desarrollado proyectos en Argentina y ahora mismo tenemos una posible expansión de la compañía en torno al mismo rubro en Costa Rica. Yo vi en días pasados que Harley, tu hermano, subió una especie de webinar, me parece que era, hablando como una especie de resiliencia de estructuras de centros médicos, algo así. Explícanos un poquito ese concepto que ustedes están desarrollando. En esa parte yo no pude entrar, yo estaba fuera del país y no participé de lo que era Zulay. Pero, Hardy siempre se enfoca en temas de humanización. Esa es su línea, y incluso conversamos muchísimo en oficina, de que el énfasis siempre es en dos vertientes, meramente, en que el hospital, el proyecto de por sí brinda el servicio y ese sentido humano al paciente como debería ser, y también un tema de aporte urbano. Esos son los enfoques los enfoques centrales de nuestra compañía. Concepto, nosotros entendemos que cada proyecto tiene que hacer su aporte a la ciudad, porque claro, las ciudades se construyen un edificio a la vez. Ese es el concepto. Entonces, todo en el futuro que queremos, tenemos que empezar a aportarlo desde ahora, a desarrollarlo desde ahora, y nosotros queremos ser parte de ese bien común a futuro. Cuando un cliente les presenta a ustedes el master plan de construcción de un centro médico, en este caso clínicas, regularmente está presente el concepto de acceso para personas con cierta dificultad motriz, o ustedes se permiten hacerle la asesoría. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, te explico. Eso pertenece a información preliminar. Hay clientes que te proporcionan una visión general de lo que ellos quieren, y ya entramos nosotros, lógicamente, como que lo van aterrizando. Lógicamente, como profesionales, a aterrizar esos conceptos. Y nosotros, como compañía, nos manejamos 100% BIM. Eso es una metodología que nos permite a nosotros, ese conjunto de informaciones preliminares, más la visión de nosotros como compañía, meterlo en una fase que le llaman recolección de información conceptual o preconceptual, que nosotros le decimos así en taller. Entonces ya la montamos en esta metodología y nos permite gestionar ese conjunto de objetivos finales del proyecto. Ok, vamos a hablar justamente de eso, de BIM o proyecto, claro, o sí, concepto BIM. Me imagino que son unas siglas. Sí, correcto. Entonces queremos que tú, Jared, nos desarrolle en qué consiste eso y cómo ustedes lo están implementando en las construcciones que realizan en el país. Claro que sí. Bueno, el BIM es muy técnico. Yo en las conferencias o
entrevistas que he participado, trato como de allanarlo, que todos podamos entenderlo de la manera más. Lo más simple que pudiésemos aterrizar ese concepto sería, el BIM es, su sigla BIM, como usted dice, Building Model Information, que es modelado de la información de la edificación o de la construcción. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Al final de cuentas, si usted lo sintetiza, por así decir, es un aporte informativo de todos los actores que convergen en un proyecto. Un concepto personal tratando como de aterrizar lo que todos los podamos entender. ¿Por qué? Porque el BIM, al final de cuentas, es información. Anteriormente teníamos un concepto de trabajo muy disruptivo, en donde cada profesional que intervenía en el proyecto manejaba su información muy herméticamente y simplemente se veía lo que esa persona había desarrollado cuando ya lo compartía como proyecto final. Habían circunstancias de coordinación y de manejo en diferentes fases del proyecto que... ¿Y eso provocaba atrasos en el desarrollo del proyecto? Correcto, porque había situaciones que se podían prever en una fase previa, a donde ya no involucrara tiempo y por ende tiempo y costos. Entonces esos problemas se arrojaban o a una fase muy avanzada del diseño, que es incorrecto, o en obra, que es peor, porque ya es dinero en ambas partes. Claro. Regularmente, ¿en qué fase del proyecto habían ese tipo de divergencias? Bueno, en la comparativa que hago, en cuestión de un proyecto disruptivo, era en todas las fases, porque anteriormente cada quien, como le explico, trabajaba por su lado. El ingeniero estructural trabajaba por su lado, el eléctrico, sanitario. Entonces, cuando tú incluías toda esa información ya en el master plan, en el proyecto ejecutivo, arrojaba un conjunto de situaciones, porque cada quien había elegido incluso altura de la red de los servicios a priori o a experiencia, sin unas pautas establecidas. Todo ese manejo muy personal que se arrojaba a un proyecto, entre comillas, en donde todos deberíamos colaborar. Entonces venían situaciones en donde chocábamos, había altura que chocaba, había temas que no funcionaban. Yo, por ejemplo, tenía una tubería, un ejemplo de sanitaria, por donde había una columna y la pasaba de lado a lado porque no había un compartir de información. Esta metodología lo que trae es una forma de trabajar totalmente diferente, en donde desde el inicio... otra cosa era que anteriormente se tenía el concepto en donde el arquitecto le entregaba el plano a la diferente ingeniería. Mira, ya yo hice la arquitectura, ahora trabaja en las diferentes instalaciones, ahora no. Como es un proyecto colaborativo, todos desde el inicio comenzamos a conceptualizar y a trabajar opciones que sean viables para el proyecto. O sea, que van trabajando como en conjunto, en lugar de ir separados. No. Van todo de manera colaborativa. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Y eso cómo contribuye a la celeridad de la terminación del proyecto? Bueno, hay un diagrama que explica fácilmente eso, que le llaman la curva de trabajo. Anteriormente, de forma disruptiva, la curva de trabajo era una planificación muy rápida, pero una producción de documento constructivo que se tomaba años. Ahora es diferente. La curva el tiempo se ha mitigado, pero la curva se ha invertido. Ahora mismo la curva de planificación es más alta, pero la producción de documentos, como estamos todos unidos, si yo cambio, por ejemplo, en una vista, un ejemplo, una vista, yo modifico una estructura que ante mi vista es simplemente geometría, pero tiene un conjunto de propiedades de informaciones dentro de esa estructura que
implica hasta proveedores, estimaciones de tiempo, etcétera. Porque es bueno mencionar también que el plus del BIM es la gestión de la información. Es un conjunto de información en un proyecto a tal modo que tú tienes hasta los proveedores de las cosas mínimas, hasta de una arandela que está colocada ahí en ese modelo. Te lleva a ti a tener un control, si se puede decir, total del proyecto o total del modelo, que te permite a ti tomar decisiones totalmente certeras a la hora ya de pasar a lo que son la parte constructiva. Este modelo ¿tiene alguna agencia internacional que valida sí, como correcto. tipo ISO 9000, ISO 14000? Sí, ¿Y desde cuándo se está implementando este modelo a nivel mundial y luego entonces aquí en República Dominicana? Bien. Si no me equivoco, de fecha, desde el 1970. Desde el 1970. Sí, lógicamente, el tema colaborativo, o sea, el BIM Model Information no viene desde ahora. Lo que sucede es que ha tomado auge porque se ha comenzado a entender los atributos de esta metodología. Entonces, hay países como Chile, por ejemplo, en donde ya incluso las instituciones gubernamentales es requisito que tú trabajes en BIM, porque es más fácil yo fiscalizar que lo que tú me estás proponiendo sea lo que tú vas a construir, porque eso está en un modelo y hasta la mínima información está ahí. Tú no dejas nada, vamos a hacer una nivelación o vamos a hacer una adenda porque faltó esto. Eso no sucede en el BIM, porque en el BIM tú tienes el control total del proyecto. Entonces, hay países ahora mismo en Latinoamérica también que ya han comenzado, lógicamente, a montarse en esta corriente. Colombia, que he tenido la oportunidad de trabajar en Colombia vía la compañía. Y aquí en Dominicana está de auge. Y si no me equivoco, en 3 o 5 años esto va a estar aquí como parte de un requerimiento importante, porque te permite a ti manejar información y fiscalizar. Claro, nosotros estamos en la ruta de las denominadas rutas de temporada ciclónica. Correcto. Y hay muchas fallas tectónicas en República Dominicana. Estamos sobre la fosa de Milwaukee, etcétera. El BIM te proporciona esa información para tú saber dónde, el tipo de estructura que va, por ejemplo, en Puerto Plata, en Monte Plata, en Baní, porque el amigo Siri de León dice, por ejemplo, que aquí las escuelas públicas se construyen igual en todos los sitios. Y todos los suelos no son modelos iguales. replicados, sí. Exactamente. Entonces el BIM te proporciona esa facilidad. Lo chulo de esto es que, como le externaba al principio, esto es modelado de la información. Todo actor que incursione en un proyecto va a estar desde el inicio, lo primero, planificando y mirando la situación propia de un proyecto y de un solar, en dado caso haciendo su estudio de suelo, que es importante. Hemos visto situaciones que, debido a no hacerse estudio de suelo o no hacerse evaluaciones previas, arrojan sus consecuencias negativas. Claro. Entonces, toda esa información se entra en el modelo, se trabaja en el modelo, la topografía, los estudios hidrológicos, diseño de pavimento, ese conjunto de información que se centraliza y todos los que convergemos en ese proyecto lo vemos, mitiga situaciones futuras como la que hemos visto hoy en día. Se hacen análisis de viento, se hacen análisis climatológico y un conjunto de análisis que no terminaríamos hoy. No, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Para información de la audiencia, es importante, sobre todo para los estudiantes de ingeniería, de arquitectura, los que están en el mundo de la construcción. Esto es importante. El arquitecto regularmente se enfoca más en estructuras verticales y no en estructuras viales, es decir, puente y carretera. Bueno, todo va a depender cuál sea tu línea. Okay. Porque, o sea, que la arquitectura tiene especializaciones claro igual que la sí, medicina. Claro que sí, porque la gente, uno dice, un arquitecto, a fulano hizo ese edificio. O sea, no lo hizo, lo diseñó. Lo diseñó. El arquitecto diseña, no necesariamente hace. Hay un temita jocoso en cuanto a eso, lo voy a decir aquí. Sí, y yo sé que cuando nadie me van a acabar, pero siempre hay como un tirijal en cuestión de ese concepto. Un pugilato. Voy a decir algo, un secreto a voces hoy. La realidad es que el arquitecto diseña y construye. El ingeniero solo construye. Ah, ok. Bueno, pero que el arquitecto tiene... Me van a acabar. Tiene esa capacidad el arquitecto. Lo que pasa es que el arquitecto se enfoca más en el diseño. Sí, pero el arquitecto
parte de su formación profesional En la incluye el ingeniería. construir. No a un nivel, lógicamente, que decida irse por ahí, no a un nivel de cálculo estructural, etcétera, pero sí el arquitecto diseña y construye. Dirige la obra y construye. O en dado caso, en su ecuación, en dado caso que hay un ingeniero, lleva la dirección de la obra. Es doloroso, pero claro. sería bueno que buscáramos qué significa arquitecto A nivel etimológico. Exactamente. Claro. Que al final de cuentas la interpretación es director de la obra. Claro. Sí, bueno, porque marca el punto de partida de cómo debe ir la obra. Exacto. Y le da seguimiento a que tenga fiel cumplimiento lo que se planificó con lo que se ejecutó. El ingeniero es como una especie de ejecutor e intérprete de lo que plasma el arquitecto, ¿se puede decir así? Cuando juega su papel se puede decir así, claro, respetando y manteniendo la distancia en torno a que la función que hace un ingeniero en una obra es sumamente importante. Y también ellos tienen sus diferentes ramas, estruturalistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, igual que nosotros tienen una diferente amalgama que ya está a tu elección por lo que tú decides irte. Por ejemplo, ¿como cuántas especialidades tiene la arquitectura? Tiene muchas. O sea, bueno, hospitalaria. Empezamos diciendo, por ejemplo, de que se entendía que tú por ser arquitecto ya podías desarrollar cualquier proyecto. No, tú tienes que especializarte. Hay incluso arquitectos que diseñan simplemente puentes, como usted dice. Sí. O arquitectos que simplemente se van por el tema de salud. Yo, por ejemplo, tengo una especialidad en torno a salud. En tema de Yo salud. tengo una maestría en urbanismo sostenible. Y entonces, lógicamente, ahora mismo juego un papel en la compañía que es meramente de dirección, por así decir. Pero también tengo mi formación en torno al BIM, que desde hace aproximadamente 8 o 9 años atrás vengo trabajando su implementación en la compañía. El arquitecto interviene en la planificación de la ciudad conjuntamente con los municipios, con lo municipal. Eso le toca a un... Porque uno ve candidatos a la sindicatura, a las alcaldías en República Dominicana, que bueno, que hay que construir una ciudad de tal forma. Ok, perfecto, esa es la ciudad habitable, pero la ciudad estructural, el arquitecto entra en juego ahí. Sí, convergen lógicamente muchos profesionales, pero el arquitecto urbanista es esencial para ese diseño de las ciudades. El arquitecto urbanista. Sí, lógicamente. Ok. Yo le consulté, o no le consulté, bueno, le hice un comentario a Marcos Barinas, no sé si lo conoces. Sí, o sea, no tengo la oportunidad. Sí, pero lo has visto por lógicamente. redes, él es muy activo. Y yo le decía, y a otros amigos también, que por ejemplo el llamado Boulevard de la 27, que está abandonado, destruido, que se ha convertido, ¿verdad? Eso se puede convertir como una especie de jardín urbano para bajarle un poco la temperatura a la ciudad. ¿Tú crees que eso sea posible? Arborizar esa zona ahí, dejando los pasos peatonales. Todo es posible bajo ese planteamiento, pero aprovechando ahí el comentario, yo entiendo que una de las razones por las que no ha funcionado el Boulevard de la 27 es porque no ha cumplido fielmente la razón por la que fue creado. O una de las razones. Una de las razones. Que es, por lo menos yo lo percibo así como profesional, como que no está meramente abierto al público. O sea, bueno, lo estuvo en su principio, ahí habían incluso no me refiero a cafés que está obstaculizado para que no entren, sino que el diseño te ayuda a ti a cumplir tu visión a largo plazo en un proyecto, y tú puedes con el enfoque claro en un diseño hacer aportes meramente a la ciudad. Yo entiendo que lógicamente eso es para uso público, un aporte a la ciudad, y si tú te fijas, por ejemplo, su entorno, muros altos, como que cambia el concepto de aporte a como algo no tan útil. Como que a lo que se concibió y a lo que se está ejecutando. Correctamente. Claro está, respetando los profesionales que intervinieron ahí en su concepción, que me imagino que en su momento funcionó, pero como bien decimos, las ciudades son cambiantes, hay que adaptarse a los tiempos. Son dinámicas, Lógico. sí, las ciudades son cuerpos dinámicos. Yare, gracias por haber estado en Café Gracias Ejecutivo, a ti por la excelente invitación, conversatorio. Antes de irnos, ¿ustedes en Ureval tienen algún capítulo de capacitación, de formación para socializar este tipo de tendencias de la construcción? Sí, bueno, nosotros en lo que podemos, lógicamente, participamos de eventos, los eventos que nos inviten, y
tratamos de dar lo mejor en torno a lo que podamos aportar. Pero de capacitación también directa a los estudiantes. Nosotros somos una de las compañías que más brinda oportunidad a los estudiantes. Tenemos acuerdo con varias universidades, UNFU qué bien. Y otras más. Entonces lo que hacemos es una especie de pasantía. Y yo creo que parte de estar claro de que va funcionando es lo que dan esos estudiantes luego que retornan a su universidad y luego que salen, y el mismo testimonio que ellos dan de nosotros. Perfecto. Para nosotros es sumamente importante, como empecé diciendo, no solamente... Nosotros, por ejemplo, somos una compañía que vivimos de los aportes en su concepto general. No solamente los diseños, sino también entendimos que debíamos hacer un aporte a los futuros profesionales, y por eso nació lo que es Ureval Experiencia, que es parte de darle oportunidad a esos pasantes de que duren 3 o 6 meses con nosotros. Qué bien. Bueno, te agradezco nuevamente que hayas estado en nuestra sala de conversaciones, dejando abiertas las puertas de Café Ejecutivo Podcast. Gracias, Federico. Para otra ocasión que ustedes tengan novedades para el mundo, para los interesados en el mundo de la construcción, el urbanismo, etcétera. Bueno, quiero agradecerte la oportunidad. Claro. Sumamente interesante tu podcast. Y nada, ahora también te extiendo la invitación cuando desees pasar por allá y ver vamos a hacer todo una esto visita. que hemos hablado. Claro. Y nada, en lo que podamos colaborar estamos a las órdenes. Gracias. Bien. A ustedes las gracias por la sintonía. Federico Castillo se despide. Les exhorto a que puedan compartir el contenido, lo puedan comentar y también darle like si así lo sugieren. Esto ha sido Café Ejecutivo. Nos vemos pronto.